cordial saludo a todos. Hoy voy a trabajar el tema de la educación en, bueno, cómo se relaciona la educación con el desarrollo espiritual del mundo y la humanidad. Un punto claro de partida es, considero, que la educación está en crisis. Sí, paradójicamente a comparación de otras épocas donde hay un alto índice de personas que ingresan a los estudios, ¿no? Sea secundaria, primaria, profesional, ¿no? Universitarios, aún así haya un mayor número de estos institutos a lo largo del mundo. La calidad de la educación se está enfocando en solo crear máquinas de trabajo, máquinas entre comillas, para decir que solo se enfoca en que un ser humano sea productivo ante la sociedad o ante la economía, precisamente. Pero no se enfoca en el desarrollo humano, no se enfoca en la esencia del desarrollo de humanidad. Un ejemplo para ver esta situación es, bueno, la introducción y el inicio de la inteligencia artificial en el desarrollo dentro de la sociedad. Obviamente la inteligencia artificial apenas está como asentándose, apenas se está corrigiendo errores, desarrollando nuevas formas o herramientas que pueden servir, ¿no? Pero del corto tiempo que tenemos esta nueva forma de inteligencia artificial, podemos ver el impacto tan grande que ha tenido a lo largo de todas las facetas humanas. Y bueno, está la pregunta, ¿no? La inteligencia artificial junto a las nuevas mecánicas robóticas pueden reemplazar al ser humano en los trabajos. Múltiples son las respuestas, muchos sí, muchos no, otros puntos medios. Pero si vemos que la educación tiene fin para crear seres humanos, trabajadores, empleados, es por supuesto que la educación, por un lado o por otro, va a dejar de tener un sentido. Y ese sentido es que pues una máquina puede reemplazar a un ser humano, aprende más rápido y desarrolla precisamente mucho mejor las tareas que un ser humano, ¿no? El error humano en una máquina puede ser nulo, pues puede cometer algunos errores en base a la fabricación humana, ¿no? Pero sí, puede ser reemplazada. Ahora, si en términos de trabajo y en términos de empleo, la educación corre riesgo de ser reemplazada por una máquina. Entonces, ¿cuál sería la faceta de la educación como tal? ¿Cuál sería la faceta de educación netamente humana, ¿no? Y debemos distinguir un ejemplo, no un ejemplo, un punto principal, y es: educación no es tener un título, un cartón pegado a la pared. Educación no es simplemente un título que se otorga por X tiempo que se pasó en la universidad. Por ejemplo, y este sí es un ejemplo, la gran cantidad de doctores que sale hoy en día en la educación, en el cual pues pueden pasar 5 años, 6 años, ¿no? Dependiendo de la institución y dependiendo también de lo que se estudia. Doctor en cierta área que puede generar una gran carga de aprendizaje, ¿no? O se supone, pero muchos de ellos no realmente no genera un gran
una gran profundización, un gran desarrollo de muchos individuos, y son pocos los que resaltan. Muchas veces estos grandes rangos de educación son puntos de referencia segura para repetir lo que se ha dicho antes, pero no generar algo nuevo, no estimular la conciencia y el espíritu humano. Y también irónico que altos índices de educación no generan el impacto adecuado en el desarrollo de la humanidad. Podemos ver que a medida que se va expandiendo las formas de educación, los campos de educación, igualmente van generando nuevas formas de que el ser humano se exprese en el caos y en la barbarie muchas veces. Veamos el mundo como está, no solo en la geopolítica o economía, sino en la sociedad como tal. A raíz de las redes sociales, a raíz de la cultura, a raíz de creencias, a la raíz de ideologías, etc. Pero ¿qué ha hecho la educación para pulir esas cosas? ¿Qué ha hecho la educación para curar, si se puede decir de una forma de tal manera, es que ha hecho para curar estas cosas que hacen la humanidad menos humana, que degeneran grandes heridas y errores, no solo en una sociedad o un pueblo, sino dentro del propio desarrollo como especie, como humanidad, no solo entre seres humanos, sino también hacia otras especies. Y bueno, podemos ver la perspectiva de la educación desde ahora, pero ¿cuál ha sido el objetivo de la educación no solo en este tiempo, sino en otros tiempos atrás? Y la fundamentación principal es recordar qué es un ser humano, el origen del ser humano y la meta por la cual debe transitar el ser humano. Mucho de esto se mezcla con el tema espiritual, ya dependiendo del tiempo y dependiendo de la cultura, puede ser por estímulos religiosos, estímulos netamente espirituales, no necesariamente religiosos, estímulos filosóficos, míticos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la transición del mito al logos, ¿no? En la antigua Grecia, y el desarrollo propio de la filosofía, en el cual esto es un punto importante y sobre todo el estado espiritual del ser humano, y es que muchas veces se comparte el hecho de que fue un avance, que se dejó a un lado el mito y se abrazó la razón, el logos, ¿no? La reflexión, la lógica. Pero la realidad es que no es así. O sea, el ímpetu, el impulso de los mitos fue el mismo desarrollo y base para el logos. Y podemos ver los mitos desde una faceta educativa, desde los misterios antiguos. Podemos ver los misterios de Ulises, los misterios de de se me fue la palabra, los misterios de dionisíacos y los orfeicos. Y bueno, podemos ver propiamente el desarrollo como tal de Pitágoras, ¿no? No solamente la enseñanza que dejó, sino que la palabra puntual, que fue la propia filosofía
que es amor por la filosofía, ¿no? Y como ese amante hacia el saber, pero no solo el saber de conocimiento, ¿no? De mental, sino el saber de la sabiduría, el saber divino, el saber sagrado. Y fundamentalmente Pitágoras pudo desarrollar esa esencia de reflexión, que no solamente era reflexión, sino cura, ¿no? Por medio, como hacía, ¿no? Con la música de las esferas, el contenido y valor de los números, que todo radica en los antiguos templos egipcios, ¿no? Que donde Pitágoras aprendió el conocimiento secreto de los sacerdotes que resguardaban la numerología sagrada, que Pitágoras impulsó pues bueno, el pensamiento después de él. Pero el desarrollo de los misterios dentro de los mitos no fue como un punto aparte ante el logos, sino fue un fundamento para el desarrollo del logos. Veamos Sócrates. Sócrates, un impulso que él tuvo para preguntar, ¿no? Para preguntarse, y toda la tarea filosófica que hizo fue seguir las instrucciones de su daimon, ese ser que le impulsaba a cumplir una tarea que él tenía, que era preguntarse. Y que, bueno, igualmente podemos ver en Platón y Aristóteles. Y también, digamos, dentro de simplemente hablando de logos, podemos ver que hay distinciones que comúnmente se repiten, como Platón y Aristóteles son diferentes y son opuestos. A primera vista puede ser así, pero la profundización de los estudios significa un complemento importante, y es que Platón analizó, estudió y profundizó en ese mundo metafísico, en ese mundo de arriba. Aristóteles vio que no solamente era suficiente con mirar el mundo arriba, sino también el mundo de abajo, la tierra, ¿no? La materia, lo físico. Y él hizo su estudio de este mundo físico, ¿no? Tanto que fue una base para el mundo medieval europeo. Pero el error es estudiarlo separado y no juntos. Igualmente es lo mismo el mito y el logos. Son juntos, son complementos del avance del desarrollo humano. Y una muestra de ello es que aún así haya existido el logos, no simplemente fue un aspecto cultural que los futuros pensadores, ¿no? y grandes mentes de la humanidad, no solo filósofos, sino grandes genios intelectuales de la humanidad, tuvieron una particularidad con lo espiritual, y es que esa introspección, esa intuición espiritual genera los aspectos importantes para poder trascender los límites de la conciencia y del conocimiento. Y esos elementos permiten generar una narrativa que mantiene la cultura, mantiene la civilización, que es la educación. Sin educación no existiría civilización, porque es la educación que aporta el conocimiento y las enseñanzas, no solo conocimientos, datos, sino la reflexión ética moral, la reflexión epistemológica, metafísica, y dentro de este aspecto de la educación, igualmente por sí mismo permite el desarrollo mucho más profundo y amplio de lo espiritual y la conciencia.
un profundo estudio de lo que es la educación es la conciencia de la unidad del ser humano con la naturaleza y la vida. Y eso es algo particular en ese ámbito entre mitos y logos de todas las civilizaciones antiguas, tanto en América, en África, en Europa, como en Asia o Polinesia y Oceanía. Y es, bueno, unos lo llamaron Pachamama, otros lo vieron como la madre tierra, Gaia, pero por ejemplo, en el mundo europeo no simplemente están los griegos o los romanos, hay un conocimiento mucho más profundo que era los germánicos, los celtas, los nórdicos, los eslavos tienen una profundización muy grande de la naturaleza que puntualmente yo personalmente yo los llamo como los indígenas europeos, ¿no? Porque la conexión con muchos mitos y creencias precolombinas de América tiene una conexión con, con los celtas, sobre todo de la Galia y Britania, puntualmente más Irlanda. Incluso hay un dato curioso de esto que es, hay valores comunes entre las primeras civilización china con las civilizaciones de Mesoamérica, como los aztecas. Un símbolo de ello es el valor sagrado y divino del jade, que tenían igualmente los chinos como los mesoamericanos. Igualmente podemos encontrarlo en antiguas civilizaciones como los egipcios, con antiguas civilizaciones precolombinas, ¿no? Y la cuestión es idealizar estas culturas, ¿no? Cada una aportó y generó un movimiento en el desarrollo humano, en la espiritualidad. Y el eco del desarrollo espiritual se refleja en el mismo desarrollo de civilización, entendiendo civilización no simplemente por el desarrollo de técnicas y tecnologías, sino por la fundamentación de la conciencia entre un ser humano y la vida a su alrededor. Cómo permite que al tiempo que se desarrolla la civilización humana, la sociedad humana, la cultura humana, permite también que florezca toda la naturaleza y ecosistemas alrededor, ¿no? Esa simbiosis natural y biológica. Un ejemplo de ello es lo que fue América. Y si América fue considerada un nuevo mundo para los europeos, no simplemente era por un nuevo pedazo de tierra que se encontraba, o alegóricamente se llamaba, sino que había un aspecto, más que todo es religioso, pero sí una proyección espiritual de un nuevo mundo en relación a un jardín, como el jardín del Edén, a comparación de ese viejo mundo europeo en decadencia y cerca del apocalipsis, cerca del fin del mundo. El descubrimiento de ese nuevo mundo aportó muchas cosas al mundo y cambió radicalmente el mundo. No solamente que para muchos ya fue un mundo redondo, esférico, ¿no? Que se unía, que no había límites, o bueno, por lo menos en ese entonces todavía los valores para considerar que la Tierra no era plana eran más fuertes que ahora, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que ha regresado a considerar que la Tierra es plana, pero bueno, esas son igualmente las falencias de la educación. Y es el hecho de que no solamente el descubrimiento de ese nuevo mundo ayuda a equilibrar ese viejo mundo en decadencia, impulsarlo incluso. Si después del descubrimiento del nuevo mundo, Europa pudo alzarse de nuevo y desarrollarse fuertemente y grandes cosas salieron de Europa, fue gracias a América, o bueno, esa tierra que se llamó después América, ¿no?
Los mesoamericanos lo llamaban Anahuac, que significa tierra rodeada de agua. Y más eso conllevó un sacrificio que es el desequilibrio del desarrollo espiritual de toda esta tierra. La, la pérdida de conocimientos, no simplemente técnicos, sino también eh, conocimiento de sabiduría, de lo sagrado, de lo divino. Pero un desarrollo puntual de la educación con el desarrollo de la conciencia espiritual y el punto de la dimensión del origen y la meta humana es la identificación de una fuente o un dios. Muchos describen que fue Akenatón, que con la figura del sol divino de Atón fue la primera expresión monoteísta de la historia humana, cuando lo verdadero es que no. Cuando uno profundiza la prehistoria y el inicio de la historia, las expresiones chamánicas, aunque parezca curioso, son las primeras denominaciones y expresiones de un ser divino, una divinidad, un ser, un dios. Muchos lo denominaron Tengri, como los antiguos pueblos túrquicos, chamánicos de Asia Central. Otros en Norteamérica lo denominaron Aketanga. Los mayas y aztecas lo denominaron Teotzin, aunque bueno, ellos ya pasan un poquito más de lo chamánico. Pero hay una fuente divina. ¿Y cuál es la particularidad de los errores de estos estudios? O no vayamos a decir errores, sino no comprensiones de la unidad de este discurso, y es que la visión particular y dominante de estos estudios es la visión europea, y que concibe que todos estos aspectos de espiritualidad son igual al pueblo romano, el imperio romano, el cual tenía varias denominaciones de dioses y creaba dioses de la nada. Incluso cuántos emperadores no se denominaron dioses, ¿no? Pero ese es el error, y fue el error de también que muchos frailes y sacerdotes cometieron al tratar de visualizar los pueblos indígenas en América, como en África y como en otras muchas partes. Creer que incluso ahí vamos a ver un aspecto de la educación, y es el imperio romano y es su colapso, que es un colapso propio de su educación y su desarrollo espiritual. La sociedad romana fue una sociedad muy religiosa, patriarcal, muy fuerte. Más muchos olvidan que los romanos, para muchos pueblos como los galos, como los germanos, en África también, fueron un pueblo bárbaro. Curiosamente los romanos llamaban bárbaros a los demás, pero porque los romanos consideraban que la civilización era a través de la técnica, la ingeniería, la arquitectura, y cómo se expandía este conocimiento y este orden a otros confines de la tierra, ¿no? O de lo que conocían, de lo que era la tierra. Pero profundamente los otros pueblos vieron a los romanos como bárbaros, porque estaban desconectados profundamente de la unidad de la naturaleza, como fueron los celtas, la espiritualidad celta.
Incluso hay fuentes, ahora no tengo la fuente acá directa, ni la recuerdo, pero de que entre romanos y griegos, los griegos consideraban que los romanos no comprendían los misterios, no vivían los misterios de, de la forma correcta, ¿no? Misterios antiguos. Y era también una de las partes de la división que tenían. Pero Roma desarrolló ciertos misterios que fueron importantes y que fueron la base para que pudiera acentuarse el cristianismo de la igual forma. Por ejemplo, el culto del sol invicto y el misterio del, del, del culto al sol, que se celebrará el 25 de diciembre, que fue vital para el advenimiento del cristianismo en Roma. Que ese misterio nace también de los misterios de lo que fue la antigua Persia y Egipto. Incluso, curiosamente hablando, nosotros nombramos a Canetón, el culto del misterio del sol. Akenatón supo realizarlo no como un misterio, sino como una expresión religiosa y espiritual clara y simple a los ojos. Que, bueno, no llegó a armonizarlo con los antiguos dioses egipcios, y fue por lo cual la sociedad egipcia ortodoxa pues fue en contra de lo que hizo Akenatón. Y bueno, ya quien quiera profundizar de la historia de Akenatón puede ir desde este punto de vista. Pero la caída de Roma viene por su falta de desarrollo espiritual. Y bueno, un eco de ello es sus gobernantes y emperadores. Hubo muchos dirigentes que fueron sabios, muy buenos dirigentes, no solamente para Roma o lo que es la Occidente, sino dentro del ámbito de la historia humana en general. Pero que también una gran mayoría fue, no voy a decir nefasto, pero sí un error al orden romano, ¿no? Y al orden con otros pueblos, ¿no? La relación con otros pueblos. Y llevó al colapso de la civilización romana. Ese colapso de civilización, como dominaba todo ese mundo y ejercía el poder del conocimiento, al caer, al colapsar, igualmente colapsaron la conciencia en las artes, la conciencia ante las ciencias o filosofías naturales de ese tiempo. Y se arraigó en un ámbito ortodoxo las nuevas creencias que llegaban. En este caso, el cristianismo, pero no tanto por la esencia como tal del cristianismo, sino por los que ejercieron ese cristianismo. Y para poder rescatar esa conciencia que fue el Imperio Romano, tuvo que esperar hasta el Renacimiento, ¿no? Ya de finales de la Edad Media. Y realmente no fue un renacimiento total, fue un rescate de arte, de formas, de técnicas, ¿no? Pero la esencia como tal de ese antiguo mundo no volvió a nacer. Y hoy en día el sistema educativo que tenemos no simplemente se determina por leyes o políticas, sino desde la conciencia de lo que somos y queremos crear en el mundo. Determinará si como especie, no simplemente como civilización, sino como especie, porque ya hay valores que conviven y reinan a lo largo de toda la sociedad humana.
todos los países, todas las sociedades, por la globalización y la mundialización. La educación como tal de tales valores éticos, morales, espirituales, determinarán si como especie podemos continuar o no. Y un ejemplo de ello es la crisis climática. El no saber vivir en paz, la falta de educación de crear paz. Por ejemplo, la educación no se fundamenta en la creación de paz, sino que se fundamenta en la creación de la competencia y el triunfo ante la competencia. ¿Cómo pueden haber pueblos hermanos cuando los hijos de esos pueblos son educados a través de la competencia? ¿Cómo puede mantenerse la unidad de una nación si la educación muestra diferencias y no muestra la unidad entre discursos, entre visiones, la tolerancia ante esas diferencias y cómo se unen esas diferencias? O vamos a decir, no es que nos enseñe, sino muchas veces enseña de la forma correcta o desde un impulso muy bajo para lo que necesita la humanidad, ¿no? En estos tiempos. Es decir, el resultado de la humanidad que somos no es simplemente por la naturaleza malvada que somos nosotros, como decía Hobbes, ¿no? El hombre es malvado por naturaleza y necesita un leviatán, un estado para que lo controle. Más allá de eso es, ante la ilusión de nuestros sentidos, la humanidad y el hombre, el ser humano, parece ser de naturaleza malvada, pero esa ilusión nace por la falencia de la educación. Es decir, un ser humano no puede desarrollar humanidad simplemente dejándolo en el aire ante muchos procesos de caos, porque todos esos procesos de caos nacen de guerras, conflictos, divisiones, peleas que se van acumulando a lo largo de la historia, pero que no simplemente se mantienen en un espacio temporal de la historia, sino que sus efectos continúan a lo largo del día y de las épocas. Es decir, hoy en día, 2024, ¿cuántas divisiones y conflictos entre pueblos, entre naciones, todavía existen de conflictos de hace siglos atrás o mucho más, que se han transformado en nuevos conflictos, han cambiado las formas, los discursos, pero que siguen manteniendo el origen de esa época donde nació un conflicto? Por ejemplo, hoy el conflicto más reciente a nivel de impacto mundial es Palestina y Gaza, Palestina e Israel. Y ese conflicto no simplemente nace del cristianismo, el islam y el judaísmo, sino que nace mucho más anterior a los pueblos judíos. Es un conflicto que es prejudío, ¿no? O sea, hablamos de aspectos espirituales iba a decir prediluviano, pero sería un error, pero sí, bueno, después del diluvio, ¿no? Si se concibe esa idea de ese discurso, ¿no? Pero ya hablando de un tema mucho más actual, ¿no? De nuestro tiempo, de la educación, es que el
progreso y la solución de los conflictos que tenemos hoy, de las problemáticas que enfrentamos como sociedad, no van a ser simplemente una salida a través de la política. Justamente no va a ser a través de una salida política, porque la educación política es de competencia y división, de poner intereses por encima de otros, de poner personas por debajo de los pies de otros. Es decir, el ámbito del ego humano reina sobre la política, y la educación jamás se desarrolla a través del ego, o por lo menos la educación ideal y originaria. ¿Y cuál es la meta de la civilización humana a través de la educación? No simplemente concebir al ser humano a través de su biología y denominarla humana, sino a través de la conciencia que desarrolla a través de ese vehículo biológico. Y es la prevalencia de la vida y de los ecosistemas, ¿no? Cómo el ser humano puede ser guardián y custodio de tantas formas de vida, y ayudarlas a su evolución, ayudarlas a vivir, pero igualmente cómo el ser humano puede también ser partícipe de esa evolución, en crecer al igual como crecen otras especies, en evolucionar al igual como evolucionan otras especies, y desarrollarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos ver una unidad en el conocimiento de conectar no solamente una vida y existencia en un determinado lugar de la Tierra, sino comprender una existencia de contexto y conexión y unidad planetaria, y expandir esa evolución y existencia a nivel cósmico, a nivel universal, ¿no? Hoy en día el avance de la educación al aspecto cósmico y universal podemos verlo a través de la física, astrofísica, el estudio de la astronomía, en las exploraciones hacia otros planetas, el sistema solar, la exploración hacia, bueno, la visualización de otras galaxias, etcétera, ¿no? A través de datos y conocimientos científicos y lógicos. Pero igualmente parte de la educación sirve de la exploración espiritual sobre el ser humano y la conexión de esas nuevas fronteras que estamos visualizando. Un ejemplo de ello, ante la crisis climática que tenemos, hay personas que han dicho que debemos explorar la posibilidad de, no solo explorar la posibilidad, sino trabajar para crear una segunda humanidad en otro planeta como Marte, ¿no? Y hay proyectos, planes que ya están en marcha sobre ello. Ahora, muchos de ellos, como Elon Musk, explican que no es simplemente una salida para la crisis que vive la humanidad, pero sí como un salvavidas, ¿no? Para la especie humana. Pero si trasladamos la humanidad de un lugar a otro, de un planeta a otro, ¿de qué sirve que cambie ecosistema, planeta, si va a mantener la misma falta de educación y la misma inconsciencia hacia su alrededor y hacia sí mismo? ¿De qué sirve una exploración cósmica como se está haciendo desde la ciencia,
si no hay una conciencia espiritual de lo que es la humanidad en relación de esas nuevas fronteras. Estamos generando no solamente llevar los conflictos que tenemos en la Tierra y que se queden dentro de la Tierra, sino que ya hay una competencia cósmica y espacial de potencias dividiéndose el cosmos. Es decir, la falta de nivel espiritual, la falta de educación en esa conciencia humana, degenera que llegue un día que dividamos el universo al igual como una vez se dividió África o Oriente Medio, y las consecuencias que eso generó y que todavía subsisten hoy. ¿Qué será si hacemos lo mismo para el universo? Digamos que hipotéticamente existen civilizaciones alienígenas, extraterrestres, ¿no? Bueno, ¿qué será de... no simplemente qué será de nosotros, sino qué serán de esas especies? Y si impactamos esas mismas consecuencias que las personas de África o Oriente Medio, las cosas que se devolverán a nosotros, ¿no? Hipotéticamente hablando, pero estamos ya mirando una evolución de la técnica. Es decir, la educación en los últimos siglos ha basado en impulsar la técnica y evolucionar las tecnologías y la técnica, pero ha quedado pobre e inmadura en el desarrollo de la conciencia y la espiritualidad, su lugar en el mundo y su existencia. Parte de ello también es los grandes índices de suicidios que hay hoy en día, la falta de ese absurdo prevalente sobre la existencia, sobre el sentido de la mente, sobre el sentido de mi vida que hay hoy en día en la sociedad. Y esa evolución de la técnica, si la llevamos a una exploración y una conquista humana del espacio, ya es el desarrollo de nuevas formas de conquistar el espacio. Es decir, si ahora tenemos armas atómicas, que son las superarmas dentro de la Tierra, ¿cuáles serán las nuevas armas de destrucción para eliminar la competencia del dominio del espacio en el futuro? No. Ya se están desarrollando y ya han desarrollado armas láser. Ya se pueden ver en la noticia. Inglaterra, creo que fue este año, en diciembre, que desarrolló un prototipo exitoso de un arma láser. Y bueno, parecerá película de Star Wars o Star Trek, pero estamos ya viendo esa evolución. Y estamos evolucionando esas técnicas y tecnologías. Pero ¿qué falta la falencia de humanidad? ¿Qué pasará con la educación de no simplemente ser máquinas de trabajo, sino seres humanos? Y el origen de la universidad fue ese, crear seres humanos, donde puntos universales de conocimientos, de culturas, de lenguas puedan converger en un solo punto y desarrollarse en ese ámbito universal, ¿no?, de conocimiento. Pero igualmente desde un punto mucho más espiritual o chamánico, el punto de la educación es el fundamento de la unidad del ser humano con las formas de vida a su alrededor. No solo otros seres humanos, sino otras especies. La educación corre riesgo de no continuar, y sobre todo corre el riesgo de que permita de que la humanidad siga los pasos de división y pelea que sigue hoy en día.
que al final degenerará en un deterioro de la civilización y como tal de la conciencia humana. Bueno, ya tenemos un deterioro muy fuerte de la conciencia humana. Pero este tipo de reflexión no simplemente es para llegar a ámbitos de pesimismo, sino justamente para reenfocar los ámbitos de la educación. Es decir, yo realmente estoy aprendiendo algo por simplemente ser mejor que otro o tener personas debajo de mis pies o por ser una máquina de trabajo, o realmente yo aprendo algo para poder expandir mi ser, mi existencia y mi vida, que tenga un sentido, que tenga un propósito, que genere algo mi vida. Y cuando observamos nuestra vida, al mismo tiempo observamos la humanidad. Porque sí, puede que muchos de nosotros no seamos responsables de muchas guerras, conflictos, desastres, etc. Pero al final todos somos una especie. Y es responsabilidad de todos los miembros de la especie, o por lo menos en la especie humana, que puede desarrollar ese tipo de conciencia, ¿no?, sobre sí misma, esa autoconciencia de, bueno, hay que corregir esto y hay que tomar un nuevo rumbo, un nuevo camino en el aspecto, en este aspecto sobre todo de que estamos hablando de la educación. Y si no se toma ese tipo de reflexión y hablar de ese tipo de reflexión, o sea, ¿qué propósito y sentido tiene la educación? Por un cierto tiempo la educación puede generar ingresos, bienestar material a un individuo, a una sociedad, pero al final llegarán los conflictos por el mismo desarrollo de las técnicas y tecnologías, como de la falencia de poder desarrollar y dialogar un ser humano a otro, un ser humano con otras formas de vida. Es decir, ¿cómo podemos equilibrar el desarrollo y evolución de las técnicas y tecnologías y el conocimiento lógico con este saber espiritual y desarrollo de conciencia de lo que es humanidad? Un punto importante de la fundamentación de la educación es la utopía. Pues la educación es igualmente el desarrollo para llegar a tal utopía. Sin educación no se llega a una utopía, y entendiendo, esto sí es importante, no seguir el discurso de utopía es un mundo imaginario imposible, sino justamente la valoración y la construcción de un plan para un mundo y una sociedad mejor. Viendo la historia de las utopías, bueno, podemos ver un largo listado de utopías y cuántas de ellas han fracasado. No, la mayoría, el 90%, 99%, pero es igual como la construcción de una empresa o un emprendimiento. Va a fracasar, va a tener errores, pero en el paso a paso, en el mejoramiento de eso, se va perfeccionando y hasta el punto de generar una empresa exitosa, un negocio exitoso, ¿no? Algo así es la educación y la construcción de utopía, ¿no?, de un mundo mejor. Es decir, incluso el impulso de la sociedad es llegar a esa sociedad ideal que se imagina. La sociedad ideal que nosotros vamos es la sociedad del progreso, la sociedad moderna, la sociedad tecnificada. Utopía que se desmoronará, que se caerá y que se está cayendo y se ya cayó hace rato. Es decir,
más allá de crear utopías a través de ideas, creencias, ¿cómo podemos identificar una utopía a través de valores comunes a lo largo de la historia humana, independientemente de la civilización o la cultura? ¿Qué hay de general como humanidad, independientemente del espacio y tiempo donde nos encontremos dentro de la Tierra? Y en esos aspectos comunes, generales, a lo largo del tiempo, que trascienden el tiempo y el espacio, ¿no? De una cultura a otra, una civilización a otra, una lengua a otra, una creencia a otra, ahí están los valores comunes de una utopía. Ahora, la educación permite la exploración y la reflexión de ello, pero la educación también permite la construcción de ese nuevo camino que determinamos. Es decir, determinaremos una sociedad ideal coexistente con el planeta y sus formas de vida, consciente de quién es y qué somos y hacia dónde podemos ir, o nos quedaremos con una educación materialista que ha generado lo que somos ahora como humanidad y planeta. Aunque bueno, tal vez no sé si sea justo solo mostrar esos dos caminos, pero sí este tipo de reflexión espero que sea un punto de partida para otros aspectos de educación que podamos denominar, ¿no? Y eso también cambiará radicalmente pues cómo vemos a los maestros, a los profesores, a los alumnos, a los estudiantes, cómo vemos qué es lo que yo quiero aprender y para qué, ¿no? Es decir, el conocimiento que yo tengo simplemente es para una oficina, para un salón de clases, y cuando yo llego a mi casa o con mis seres queridos ese conocimiento me importa, o quiero descansar de ese conocimiento y de esa educación porque estoy cansado, me quiero entretener. Entonces, sí, debemos mirar una educación que realmente no simplemente sea por estados de vida, ¿no? Tiempos de vida, ¿no? Estados del día, tiempo del día, ¿no? Sino que sea una educación que realmente sea 24/7, por llamarla así, ¿no? Una educación que realmente me nutra como ser humano, que me nutra en mi día a día, en mi paso a paso, que sepa que lo que yo aprendí me va a servir no simplemente en la selva de cemento como son las metrópolis y ciudades, sino también en las selvas reales de la naturaleza, ¿no? En los bosques, en los desiertos, que no es simplemente una educación de supervivencia, sino una educación para saber vivir. Y saber permitir vivir a otros. Una educación que permita construir en lugar de simplemente destruir. La construcción y la destrucción son ciclos que mantienen la armonía, y eso se puede ver en el universo y en toda la existencia, en los ciclos de la vida. Pero hemos volteado la balanza de más destrucción que construcción. ¿Cómo equilibramos eso de nuevo? Y no significa regresar a chamanismo o a mitos o a vestirnos con taparrabos, significa es cómo a través del desarrollo que tenemos y el que vamos a tener si continuamos como humanidad y no fracasamos en ello, cómo podemos equilibrar esas cosas. Y parte de eso es un fundamento importante que es recordar.
recordar el conocimiento y la sabiduría de pueblos antiguos y gentes antiguas y reconciliarlas con el mundo moderno, reconciliar el mundo moderno con clasificar lo que sirve y lo que no sirve, clasificar la clasificación que hace el mundo moderno de lo anticuado y lo novedoso y lo nuevo, ¿no? Así que bueno, espero que esa reflexión sirva para un aspecto de la vida de cada uno, así que pues pueden escribir sus comentarios, darle like y suscribirse. Gracias.